Hola a todos, les saluda Luis Cardose y bienvenidos a un episodio más de Dinero, Podcast y Negocios. En esta ocasión nos acompaña Brandon Flores, él es el periodista especializado en negocios. ¿Cómo estás, Brandon? Hola, ¿qué tal, Luis? También saludos para nuestra audiencia. Muchísimas gracias por invitarme y a ustedes también por sintonizar este episodio. Hoy venimos a conversar sobre un hito que se cumplió este año, que son 55 años desde, básicamente de tener franquicias extranjeras de comida rápida en Costa Rica. Entonces, tal vez iniciamos como en orden cronológico. 55 años, estamos hablando de 1970. ¿Qué fue lo que pasó en 1970 en Costa Rica? ¿Verdad? Bueno, sí, sin duda es un hito, como vos decís. ¿Por qué? Porque hoy prácticamente tenemos franquicias en todo el país. Quedan muy poquitas zonas donde realmente no hay restaurantes de este tipo cerca. Y sí, como vos decís, la primera marca que llegó a Costa Rica en marzo de 1970 fue KFC. Y algunos meses después, en diciembre, fue McDonald's. Quizás ese restaurante de McDonald's sea un poco más conocido porque estaba en plena Avenida Central. Ahí muy cerca de donde está el Banco Central actualmente, ¿verdad? Y bueno, otra curiosidad que nos dimos cuenta haciendo este reportaje es que estas franquicias KFC y McDonald's abrieron en Costa Rica su primera sede en Latinoamérica, ¿verdad? No fue un mercado tan grande como México, por ejemplo, sino que escogieron Costa Rica para probar su modelo de negocio en América Latina. Entonces, bueno, a todas luces es un hecho interesante que nos dice que desde el puro inicio de operaciones en Costa Rica, ya las marcas tenían confianza en el mercado nacional. Y creo que hoy también lo mantienen, y una muestra de eso es las aperturas constantes que tienen estas cadenas en Costa Rica. Claro. Y es la comida rápida, por más que puede ser puede crear divisiones, ¿verdad? No se puede negar que es tremendamente popular, ¿verdad? Claro. Vos mencionabas ahora fuera de cámara sobre la primera vez que fuiste a un restaurante. Contanos tal vez a nivel de anécdota, ¿verdad? De eso. Bueno, yo me acuerdo que yo viví mi infancia en Cartago. Entonces, cuando yo fui por primera vez a un restaurante de este tipo, que fue en este caso el McDonald's que estaba cerca de las ruinas, era muy curioso ver todos los niños, ¿verdad? Ahí en las atracciones que había. Y también era una novedad, claro, ver el menú. Entonces era una experiencia que uno lo marca, yo creo, porque la clásica cajita feliz, ¿verdad? ¿Qué niño no lo ilusionaba el juguete que venía ahí, comerse la hamburguesa y demás? Pero creo que sí, la comida rápida marcó una generación en Costa Rica. Incluso leyendo información de contexto sobre las llegadas de las marcas, encontramos comentarios donde la gente decía, bueno, es que yo ahí tuve la primera cita con la que hoy es mi esposa, por ejemplo. O cómo olvidarnos los momentos después del colegio donde íbamos y comíamos y compartíamos. Entonces creo que la llegada de las comidas rápidas marcó un hito importante en el segmento de comidas, ¿verdad? Hoy ya vemos bastantes marcas, vemos también competencia y un impacto económico importante, que es la generación de empleo y los encadenamientos con proveedores locales. Claro. Tal vez ahondemos más en esto último que mencionabas, ¿verdad? En el impacto económico, más o menos las fuerzas, digamos, que tienen estos restaurantes, sobre todo en el empleo, ¿verdad? Lo mencionaste. Pero es un tipo especial de empleo, ¿verdad? Normalmente, que es el primero. Exacto. De hecho, cuando yo les preguntaba a las marcas cuál creen ustedes que ha sido el aporte principal que hacen a la economía costarricense, es eso, el empleo. ¿Por qué? Porque solemos ver que estas marcas les brindan el espacio a las personas que están terminando el colegio, que están en etapa universitaria o que no tienen experiencia laboral. Y no es raro tampoco ver casos de personas que iniciaron, como cajeros, por ejemplo, y hoy son gerentes de las cadenas o gerentes de restaurantes, por ejemplo. Entonces, a nivel de generación de empleo, estas marcas se han vuelto como esa puerta de entrada para muchos que lo pueden usar o para costearse sus carreras, o se quedan ahí y tienen un crecimiento corporativo destacado, ¿verdad? También se han presentado casos, y creo que también eso habla del compromiso que tienen las marcas con la economía nacional y una manera de retribuir pues la bienvenida o la recepción y la preferencia que les dan los clientes de Costa Rica. Claro. Y indudablemente se trata también de un trabajo demandante, aunque sea un primer trabajo, ¿verdad? Creo que casi todos conocemos anécdotas de alguien que
haya trabajado ahí, que te puedo decir que es un poco de loco, ¿sabes? Claro, y principalmente en horas pico, ¿verdad? Cuando son de tiempos de almuerzo, de cenas. Exacto. Y otra característica que tienen estas marcas es que suelen ser flexibles con su personal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo clases en la tarde, entonces puedo pedir un horario en la mañana o un horario después de los estudios también, porque la idea de las marcas es apoyar el crecimiento profesional y económico de su fuerza de empleados. Claro, eso ya dependerá y quedará a la conciencia de cada marca. Uh-huh. El otro, tal vez no necesariamente es aporte económico, pero la otra forma que podemos ver el negocio de las comidas rápidas como un indicador uh-huh. de crecimiento, claro. también, ¿verdad? Porque suelen colocarse en zonas prometedoras. Uh-huh. Sí, exactamente. Nosotros en alguna oportunidad durante el año pasado desarrollamos un artículo también donde explicábamos cómo la llegada de un nuevo local de cualquier marca de comida rápida puede ser un indicador de que si esa zona está creciendo o no. ¿Por qué? Porque, bueno, las marcas no van a abrir por abrir, ¿verdad? Normalmente estas marcas toman su tiempo para pensar una próxima apertura, analizar las zonas uh-huh. y si hay elementos comunes que todas toman en cuenta. Por ejemplo, tiene que ser una zona que tenga densidad poblacional, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que tenga una gran cantidad de personas que pueden ser clientes potenciales. O de paso. O de paso, exacto. El segundo punto es la ubicación, ¿verdad? Normalmente donde hay zonas residenciales o donde hay puntos de trabajo con mucho volumen de personas, suele ser atractivos para estas marcas. Entonces, esto funciona en dos vías. Si el restaurante llega y todavía no hay mucho desarrollo, probablemente ese nuevo local va a atraer competidores uh-huh. y a la par pueden venir otro tipo de negocios, ¿verdad? Supermercados, farmacias, sin dejar de lado, por supuesto, la parte residencial. Uh-huh. O al revés. Pueden ser zonas que ya tienen una importante cantidad de población y entonces las marcas dicen, bueno, ya este es un mercado que me interesa. Uh-huh. Entonces se empiezan a establecer ahí, generando no solo una expansión, sino también crecimiento para los cantones. Claro, y a ver, sobre todo en las marcas más consolidadas, es común que peguen las locaciones, uh-huh. ¿verdad? Rara vez vemos, por ejemplo, que un McDonald's vaya a cerrar. Sí. ¿Verdad? Entonces creo que eso habla un poquito del trabajo del estudio de mercado que se hace justamente para colocarse en zonas prometedoras. También el fenómeno que estamos viendo justamente es como la expansión pues, de la mancha sí. Metropolitana, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cada vez también empezamos a ver más cadenas que se están empezando a alejar un poquito del claro. principal anillo central. En estos 55 años también vos analizaste en el reportaje algunos de los principales cambios que uh-huh. han tenido estos comercios. ¿Cuáles nos puedes enumerar? Claro, bueno, ese punto de la ubicación es interesante porque por supuesto que al inicio las marcas van a apostar por los cantones con más población, claro. ¿verdad? Entonces, una vez que ellos ya superan esa etapa de colonizar, podemos decirlo, las cabeceras de cantón, los centros de provincia, entonces empiezan a expandirse a puntos periféricos que tienen gran potencial. Por ejemplo, Pérez Celedón, Liberia, San Carlos, incluso zonas costeras, ¿verdad? Entonces creo que ese es uno de los primeros cambios. Como primero tuvieron un proceso de adentrarse en el país, establecerse y luego abrirse a otras zonas donde quizás la gente no tiene un acceso tan fácil a los productos. El otro factor que notamos es ya algo más físico, ¿verdad? En los locales, que por ejemplo al inicio mucha gente nos contaba que los locales eran como un poco más coloridos, ¿verdad? Que tenían zonas con los personajes icónicos de las marcas, uh-huh. incluso las paredes, la decoración y demás, y el ambiente. Ahora encontramos que los nuevos restaurantes pues tienden a ser un poco monotemáticos, ¿verdad? ¿Qué voy con esto? Que son restaurantes que siguen como una misma línea de diseño, donde uno ve, bueno, principalmente después de la pandemia para acá, la incorporación de tecnología en los locales, uh-huh. donde, bueno, ya ordenás a través de una pantalla, también en las sillas tenés dispositivos para conectar la computadora, el celular, tenés conexión a internet, tenés zona también para entregas en aplicaciones de comidas. Entonces ese otro cambio también es interesante porque prácticamente no queda nada de lo que fue al inicio, ¿verdad? De esa decoración característica, y algunos mantienen atractivos como zonas para que los niños jueguen y demás. Pero en general la línea es así, ¿verdad? También vemos que ahora es muy importante para las marcas tener el autoservicio para aquellos que no quieren sentarse o entrar al restaurante, que simplemente retiren y continúen. Pero están siguiendo una misma línea hacia diseños
más sofisticados, más uniformes y también minimalistas y muy eficientes en la operación, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí mencionaste el punto también de el delivery, ¿verdad? Que básicamente en las grandes marcas se ha terciarizado, ¿verdad? Porque antes era común que si querías pedir, por ejemplo, McDonald's, llamabas a McDonald's y te lo traían a la casa, ¿verdad? Ahora lo pedís desde una aplicación y eso ha requerido también, intuyo, que estas marcas pues tengan su propio como segmento, ¿verdad? O su propio equipo que se dedique específicamente a eso. Claro, y es interesante porque uno si se pone a pensar que si hace 55 años las marcas pensaban cómo iban a hacer el negocio hoy, probablemente no se hubiesen imaginado que una gran parte de su venta sea hoy a través de canales digitales, ¿verdad? Donde ni siquiera hay interacción humana, ¿verdad? En algunos casos. Pero sí, principalmente durante la pandemia con las restricciones, estas aplicaciones empezaron a popularizarse. Entonces, las marcas vieron ahí un nicho de negocio en crecimiento y ahora tenemos desde promociones exclusivas hasta puntos de lealtad y demás y beneficios para los clientes que utilizan las plataformas para hacer sus pedidos. Esto, por supuesto, tiene que conllevar un ajuste en la operación del negocio. ¿Por qué? Porque quizás ya no voy a necesitar tantas personas atendiendo cajas en el punto físico, pero sí más en cocina o más en entregas para poder despachar este volumen de pedidos que día a día surge. Claro, y ya no necesitas también tener dentro de tu equipo a los motorizados, digamos, porque esos te los abastece básicamente la aplicación, ¿verdad? Ese es otro gran cambio, que el servicio express como tal, si no ha desaparecido, está escaso en este momento, o quizás no es tan popular como lo fue hace muchos años, producto justamente de la llegada de las aplicaciones. Claro. ¿Y cuál es el futuro de las... A ver, siempre hay riesgo de caer, ¿verdad? En especulaciones, pero bueno, ¿qué podemos esperar en el futuro de las comidas rápidas? Bueno, a mí me da la sensación de que este es un negocio muy sólido, ¿verdad? Muy popular. Y creo que el costarricense le gusta la comida rápida. Y prueba de eso es que todos los años vemos aperturas de las marcas. O sea, si las franquicias no vieran que el público es consumidor activo, y creo que no pensarían en crecer más, ¿verdad? Entonces, creo que también conversando con las mismas marcas y especialistas que estudian estos temas de negocios y de consumo, va a continuar el ritmo de crecimiento, ¿verdad? Todavía consideran que no hay saturación. Quedan puntos principalmente en zonas emergentes, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Occidente. Claro. Los cantones de por allá todavía tienen ese margen de crecimiento, incluso lugares como San Carlos, Liberia, Pérez Celedón, ¿verdad? Y por supuesto las provincias costeras que atraen mucho turista. Entonces las marcas le apuntan un 2x1, ¿verdad? Al público local y al turista que, por ejemplo, al extranjero que conoce la marca de su país y entonces ya está familiarizado. Y otro cambio interesante que también se va a ir creciendo de cara al futuro son las tendencias saludables dentro de los menús. Porque como decíamos al inicio, mucha gente cree que que esta comida divide, ¿verdad? Hay quienes dicen que es lo mejor que hay, otros que es supremamente perjudicial, pero sí en algunos casos han hecho esfuerzos por ajustar sus menús. Por ejemplo, bajar calorías, incluso en los menús de niños, ¿verdad? Hacerlos un poco más saludables, incluir la opción de ensaladas, menús un poco más personalizados para que el cliente escoja qué es lo que va a comer. Y creo que hacia ahí va ese segmento, ¿verdad? Incluso franquicias especializadas en comida saludable pueden tener mucho margen para entrar a Costa Rica porque hay un segmento de la población que lo demanda. También por otro lado vemos gente que cada vez más tiene más cuidado de elegir qué consume y no solo de comida rápida, también lo vemos en bebidas, pasa haciendo deporte y demás. Entonces va a demandar este tipo de opciones de comida saludable. Pero en general el mercado costarricense sigue siendo atractivo para las franquicias y tienen todavía margen de crecimiento dentro y fuera de las provincias centrales. Ok, perfecto, Orlando. Muchas gracias por esta explicación. Los invitamos también a leer el reportaje de Brandon en elfinancierocr.com. Muchas gracias, Luis. También, por supuesto, hacerles la invitación para que busquen el reportaje. Ahí hablamos de marcas que se fueron y no volvieron. Sí. Por ejemplo, Pollo Campero, Wendy's y otros ejemplos que lo pueden encontrar en www.elfinancierocr.com. Y también algunas marcas que todavía no han venido. Exacto. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en la próxima edición.